México y sus habitantes a lo largo de los años han pasado por muchas situaciones importantes, las cuales han ido formando el país en el que vivimos ahora. Ha habido muchas altas y bajas en general, como los sexenios presidenciales, las áreas sociales y económicas, las leyes, etc. En este video les resumiremos un poco sobre la historia de México. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910, como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Las principales causas de la Revolución Mexicana fueron la desigualdad social y la concentración de la riqueza. No existía la libertad política, el despejo de tierras a los campesinos. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por la cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La Armada se inició el 20 de noviembre de 1910 y marcó el surgimiento de algunos líderes revolucionarios que apoyaron a Francisco Ignacio Madero, entre ellos Emiliano Zapata, representante de los campesinos, y demás líderes populares del sur de México, Pascual Orozco, el jefe de las tropas irregulares del estado de Chihuahua. El 20 de noviembre de 1910 iniciaron los primeros movimientos armados de la Revolución Mexicana, respaldados por Pascual Orozco, jefe de las tropas irregulares del estado de Chihuahua, Francisco Pancho Villa, líder de los campesinos en el norte de México, y Emiliano Zapata, quien representaba a los campesinos y demás líderes populares del sur de México. En la Ciudad de México, el precio de los alimentos se multiplicó por 15 entre 1914 y 1915. Se destacaron protestas por el alza de los precios. La situación monetaria empezó a estabilizarse hasta 1916. En el terreno educativo se dieron grandes avances al establecerse la Secretaría de Educación Pública. Con ritmo acelerado se instrumentó la campaña de alfabetización y para 1922 más de 30,000 personas aprendieron a leer y a realizar operaciones fundamentales. Para 1940 la población nacional era más de 19 millones de habitantes, con un 50% de analfabetas y la tasa de natalidad más grande del mundo. El año de 1917 quedó en la memoria del pueblo, no como el de la nueva Constitución, sino como el del año del hambre. La situación de la Ciudad de México era grave, pero en el campo era peor. A inicios de 1918 llegó a México la gripe pandémica o influenza española que mató a 20 millones de personas en el mundo. La revolución hizo desaparecer el acelerado proceso económico de las 3 décadas anteriores. Solo la industria del petróleo pudo continuar su desarrollo. La agricultura, en cambio, fue dañada seriamente. La impaciente industria manufacturera también se vio afectada por la falta de mercado, pero pudo reanudar su ritmo normal de producción al retomar la calma en 1920. El crecimiento de la producción global creció a un ritmo casi impredecible durante el gobierno de Obregón. El ritmo se aceleró con Calles. Fue entonces cuando se inició un programa de construcción de carreteras y reorganizó el sistema bancario. Entre 1925 y 1929, el crecimiento actual se quintuplicó. En 1975, la economía se encontraba de nuevo en un proceso ascendente. Durante la Revolución Mexicana hubo mujeres que lucharon en los campos de batalla. Soldadera proviene de la palabra soldada, que significa el salario percibido por un soldado. Estas mujeres lucharon en ambos bandos, por decisión propia o bien a la fuerza. La mayoría estaban solteras y sin hijos, por lo que se podían mover con facilidad. Los hombres entregaban salario a las mujeres para la compra de víveres, preparación de comida, lavado de ropa, entre otras cosas. Las soldaderas realizaban muchas cosas. Algunas seguían a los soldados creyendo que estarían seguras al permanecer en un lugar donde se encontraban. Cuando los soldados también no solo ocupaban armas, sino también mujeres. Las soldaderas fueron tan importantes durante la Revolución
que líderes zapatistas incluían a coroneles femeninos en sus listas de tropas junto con los coroneles varones. Después de que fueron villistas, perdieron la batalla de Horcasitas, Chihuahua en 1917. 90 mujeres en la ciudad de Camargo fueron masacradas por Villa. El periodo 1920-1940 se caracteriza por la asimilación de las demandas de las masas sublevadas al proyecto de las clases dominantes, como revolución pasiva para establecer las bases y hegemonía del moderno Estado democrático burgués y de un nuevo bloque histórico en México. La importancia de la deuda externa durante el periodo de 1958 a 1970 radica en varios aspectos. Número 1. Financiación del desarrollo. La deuda externa fue utilizada para financiar proyectos de desarrollo, como la construcción de carreteras, infraestructuras, industrias y desarrollo agrícola. Esto ayudó a modernizar la economía del país y promover el crecimiento económico. Número 2. Modernización de sectores clave. La deuda externa permitió la modernización y diversificación de sectores clave de la economía, como la industria manufacturera y la agricultura. Esto contribuyó a aumentar la productividad y la competitividad del país a nivel internacional. Número 3. Industrialización acelerada. Durante este periodo, Venezuela implementó una estrategia de situación de importaciones en la cual se buscaba reducir la dependencia de los productos extranjeros. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes del UNAM y el IPN participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano. Las causas principales del movimiento estudiantil de 1968 fueron las insatisfacciones con el gobierno y las políticas educativas imperantes en la Francia en ese momento. Los estudiantes sentían que el sistema educativo no respondía a sus necesidades y demandaban cambios. La migración interna empezó a ser estudiada en la década de 1970 en relación con los factores de exclusión y atracción. La migración rural o urbana, que se desencadenó en la década de 1940, estuvo asociada con la industrialización, basada en la sustitución de importaciones orientada a la producción de bienes de consumo, que requirió el desplazamiento y la concentración de trabajadores en las ciudades. Hay que tener presente que entre 1940 y 1960 la economía mexicana experimentó un crecimiento notable, 6% anual, lo que generó oportunidades en todo el país, pero en especial en las ciudades. Hemos llegado hasta el final. Lo que les contamos no se compara con todo lo que ha pasado en México, pero esperemos que les haya sido útil la información que les brindamos el día de hoy. Muchas gracias.